retomemos nuestro estudio. ¿Qué estamos estudiando? Carta de los Gálatas, ¿cierto? Gálatas, y quedamos en el capítulo... Para empezar el capítulo 5 del libro de la Carta de los Gálatas. Entonces, les invito a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del 1 hasta el 26. Gálatas 5, del 1 al 26. ¿Todos lo tenemos? Amén. Amén. Entonces, a ver, va a leer ¿quién? A ver, entonces leen Javier, Cris, Don Luis y Víctor. ¿Listo? Hasta ahí. David, Víctor. No, todos los hombres lean. De aquí para allá, ¿sí o no? Entonces, Isaac, Javier, parecen los hombres. Colóquense en pie los hombres. Solo los hombres. Entonces, de adelante hacia atrás vamos a leer de a una. De adelante hacia atrás leemos un versículo cada uno. Cada uno lee uno. Amén. Empiezo yo. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare y que esté obligado a hacer toda la ley. Sí, ya. De Yeshua os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, que no se estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagas los deseos de la carne. Pues el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza,
Contra tales cosas, la ley no está en contra. Los que son de Yeshua han crucificado la carne con pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Señor Padre y poderoso celestial, damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a asimilar estas palabras, bendito Dios, que fueron colocadas aquí por el apóstol Pablo, bendito Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque ciertamente hay un contenido de enseñanza profundo allí. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te alabamos y te glorificamos. Amén. Pueden sentarse. A ver, si alguien quisiera definitivamente ir en contra de la circuncisión y de la ley, capítulo 5 de Gálatas sería genial, ¿sí? De hecho, algunos de ustedes, bueno, creo que no, pero podrían decir, oh, mire, aquí se me aclara, ¿y yo por qué me circuncidé? Si aquí dice que como llegue uno está bien, así se quede. Si usted llega circuncidado, bien. Si no llega circuncidado, también. ¿Sí? Entonces, así es la situación. Capítulo 5 de Gálatas sería un buen texto para decir no a la circuncisión. Entonces, David estaría diciendo, me salvé. No, de hecho no, ¿cierto? Vamos a ir versículo a versículo, si Dios nos permite, mirando este texto. Gálatas 5:1. Empieza: estad pues firmes en la libertad, ¿cierto? Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces hay varias, el versículo 1 es genial. Dicen, ¿se dan cuenta? Nos dicen afuera, se dan cuenta que es que nosotros somos libres. Entonces no tenemos por qué sujetarnos a la ley. ¿Usted de qué ley es que me está diciendo que tengo que seguir? Y muchos de nosotros es la manera como pensamos. Buscamos cualquier palabra en la Biblia para justificar la no observancia de algún mandamiento o de algún precepto que el Señor ha determinado. Claro, ahí está. Estad firmes pues en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y todo el mundo dice, venga, estas palabras son interesantes. La libertad, sujetos y esclavitud, debemos considerarlas. Entonces, dice Gálatas 5, libertad en Cristo. Esto lo encontré en la web, ¿no? Y yo dije, sí, eso es lo que generalmente la gente dice. Estamos llamados a ser libres y no a ser esclavos, porque somos hijos de la libre. Y entonces vienen al texto anterior que miramos, cuando ya entendimos el texto anterior a qué se refiere, ¿no? Espero que sí, porque ya lo miramos minuciosamente. Pues el escrito sigue un orden secuencial, ¿cierto? A través del pincel de Pablo. Entonces ahí está. Dice, esclavos de la ley. ¿Cómo así? ¿Y es que la ley esclaviza? ¿La ley esclaviza? Porque eso es lo que quería o lo que querrían decir las personas que nos dicen ya no somos esclavos de la ley. Porque por todo lado en donde yo leo, dice, ¿qué dice de ella misma o qué dice la palabra? Juan 8, 31 al 38. Podemos leerlo. Y esto lo repetimos continuamente. Entonces hay una idea equivocada. O este texto que vamos a leer es correcto, o la idea que se mueve en el entorno general está mal. ¿Sí? Entonces, Juan 8, 31 al 38 dice de la siguiente manera: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. ¿Cómo así? De entrada hay una pregunta. ¿Cómo así que los judíos que habían creído en él? Claro, porque el pueblo judío estaba esperando a un Mesías.
Luego, cuando Yeshua se presenta como el Mesías, como el Hijo del Señor, ¿cierto? Y hubo judíos que creyeron, ¿sí? Que le creyeron al mensaje de Yeshua y fueron salvos. Luego entonces dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces pregunta uno, ¿cómo así? ¿Es que antes no tenían la Torá? ¿Antes no tenían la ley? Realmente lo que Yeshua está diciendo es que, venga, créanme solo lo que yo digo y no hagan caso a la Torá, a las leyes. ¿Eso está diciendo? No, eso no está diciendo. Lo que está diciendo el Señor es que la Torá es la verdad y que la verdad es la Torá, y que creed en mis palabras es creer en las palabras del Padre, que son las leyes que le ha dado, ¿cierto? Le respondieron, ¿quiénes? Ellos, ¿no? Los judíos. Mire lo que responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis esclavos? Entonces uno pregunta, ¿en qué tiempo estaban hablando? Primer siglo, ¿cierto? Cuando estaban esclavizados de Roma, ¿sí? Prácticamente estaban siendo esclavos de Roma. Sin embargo, él o ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro, el pensamiento, el alma, ¿cierto? Ese no se puede esclavizar. Pero se les olvidó Asiria, Babilonia, Egipto. ¿Qué más? Medos, persas, griegos, romanos. Y todas las de aquí para adelante que conocemos, ¿no? Entonces fíjese la situación. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Pregunta. O sea que el pecado es el que conduce a esclavitud. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas? Estad pues firmes en la libertad que el Mesías nos hizo libres, ¿cierto? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así hay coherencia en la palabra del Señor. La esclavitud a la que se refiere Pablo no es la esclavitud de la ley, es la esclavitud del pecado, ¿cierto? Entonces eso es puntual, pero decíamos que hasta el 38 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La acción de Yeshua en cada una de nuestras vidas es la que le permite o nos permite liberar nuestras vidas de esa esclavitud en la cual estamos. ¿A qué podríamos estar esclavos? Ya lo hemos dicho, al televisor, ¿sí? Al trago, al cigarrillo, a las mujeres, hoy a los hombres, ¿sí? Así estamos hablando el día de hoy. Al celular, al estudio. Yo que voy a saber a cantidad de cosas. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Mire la situación. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Se nota la diferencia? El Señor habla de lo que Él mismo ha visto, testigo, pero ellos hablan de lo que han oído.
Y el problema del oír es que puede confundir, porque hay un pequeño problema en cuando se escucha y cuando se reproduce. Hay que tener cuidado en eso, porque la historia no se cuenta siempre igual. Yo le puedo decir a Isaac aquí una cosa en el oído, y hacemos el ejercicio que todos hemos hecho en la escuela de teléfono roto, ¿cierto? Y después le preguntaría a mi hermana Esperanza ya, ¿qué dijo Isaac? Y créame que ella podría estar diciendo algo similar, pero con cada uno del mensaje que le ha puesto allí. Entonces el oír tiene ese problema. Por eso es que nosotros no estamos llamados solos a oír, sino tenemos que estar llamados a actuar, vivenciar, evidenciar las cosas que están en la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El versículo 34, la razón es, Yeshua le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces cuando Pablo introduce esa frase, está pretendiendo la libertad del pueblo del pecado. ¿Sí? Eso es claro. Dice, ¿qué es el pecado? Para aclararlo, ¿qué es el pecado? Muy sencillo, la definición la sabemos de memoria, ¿cierto? A ver, de memoria. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cómo así? ¿Quien hace pecado infringe la ley? Claro. Claro que sí. La pregunta es ¿por qué? Pues el pecado, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. No hay otra definición más correcta. Si yo voy en contra de la ley de Dios, estoy haciendo pecado. Estoy cometiendo pecado. ¿Me he hecho entender? Así que si yo peco es porque estoy infringiendo una de las leyes del Señor. Por ejemplo, digo una mentira, ¿es pecado? El mundo me dice que depende. El mundo me dice, hay mentiras pequeñas, ¿cierto?, que pueden pasarse. No, la mentira es mentira. La mentira es mentira. Delante de Dios no hay mentiras blancas, como se nos ha enseñado por ahí. Y es mentira porque la Biblia me dice que ni los mentirosos ni los entrarán al reino de los cielos. No debo decir mentiras. Y otros textos que ya hemos mirado, ¿no? Entonces, debemos tener claro o tener claridad sobre el concepto, y por eso vamos a estos pasajes, para aclarar la idea central o el propósito de Pablo. No es ir en contra de la ley de ninguna manera. Y dice, estad firmes, volvamos al versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud es el que por fuera de la ley prohíbe pensar a las personas. Ritos, agüeros. ¿Por qué usted celebra Navidad? Porque si usted le dice a su familia que no celebra Navidad, su familia se va a sentir mal, y su familia no le va a comprender, y su familia va a decir, ay, tan anticuados, qué tan aburridos. ¿Sí? Eso es de Dios. No, Navidad no se celebra porque es una fiesta pagana y ya. Así de sencillo. Si usted quiere verdaderamente, ¿sí?, agradar a su Señor, celebre la victoria de Yeshua. Celebre que nos dio los mandamientos. Como quiera, si quiere haga una comida, no haga puerco, jamón, ¿cierto? Y en esa reunión
podría invitar a su familia y explicarle el por qué. No lo va a hacer el 31 tampoco, ¿no? Dice, no, es que es 31 y vamos a celebrar, es esto. Así hizo Jeroboam, ¿se acuerdan? Ese es el gran pecado de la humanidad o del mundo, que reemplaza las fiestas de Dios con otros nombres. Con otros nombres. Entonces usted sigue celebrando 31, pero lo celebra mesiánicamente. Día de Gracias. El Día de Gracias. No, estamos celebrando el Año Nuevo. Y no, el Año Nuevo no es ahí. Ya sabemos que no es ahí. Entonces tengamos esa coherencia. Esa es la libertad. Dice, vamos a Oseas. Oseas, cuando yo era joven llamaban de este libro Profeta Gomelo. Capítulo 4, versículo 6. Dice, claro y profundo debe estar resaltado, señalado este versículo. Mi pueblo fue destruido, ¿cierto? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿cierto? Cuando dice mi pueblo fue, más bien es mi pueblo es destruido, porque todavía sigue siendo destruido. Si usted no guarda la palabra del Señor, esto ya no es pasado, esto es un continuo. Si usted no guarda la palabra del Señor, va a pasar lo mismo que ha pasado históricamente. ¿Es claro? Debe ser claro. Dice, mi pueblo es destruido porque rechazó. No es que le faltó conocimiento, porque el pueblo de Dios siempre tuvo el conocimiento de Dios, ¿o no? Es más, usted lo tiene. ¿En dónde? Aquí, ¿cierto? Pero si esto se desapareciera, ¿en dónde quedaría? En su palabra lo dice, ¿cierto, hermana Ana? Que tenemos los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Tenemos que... Sí, claro que sí. Entonces, mi pueblo es destruido porque rechazó el conocimiento de Dios. No rechacemos el conocimiento de Dios. ¿Sí? No lo cambiemos por la amplia gama de prebendas que el mundo nos da. Aunque de afuera nos señalen. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te rechacé como Cohen. Si usted rechaza, yo te rechazo como sacerdote. No, es que esto es para los sacerdotes. No, ojo, cada hombre es sacerdote de su hogar. O si queremos llegar a esa promesa y si damos por sentada la palabra del Señor, todos tenemos parte de sacerdocio. Entonces, ojo que este versículo es profundo, ¿sí? Y dice, porque olvidaste la Torá de Elohim. Ya. Es un llamado a la reflexión. Es un llamado a la reflexión que debemos nosotros considerar. El pueblo pecó porque desechó la ley del Señor. Así que no seamos duros de corazón. No seamos duros de corazón. No nos hagamos los que, no, es que Dios es más amor que cualquier otra cosa. Él me entiende. Él me entiende. Sí. Él sabe cuando yo no puedo ir a la reunión de Shabbat. Él sabe que Él me entiende. Tengo mucha ropa que lavar y mañana no hay cómo hacerlo. Podría pasar. Tengo muchas tareas en el colegio y el Señor me entiende. ¿Será que el Señor entiende eso? No. ¿Sabe qué entiende el Señor? Que le dio 6 días
para dedicarse a sus cosas y un día para dedicarse a Él. ¿Qué es más? 1 o 6. ¿Qué va a entender el Señor? A ver. ¿Qué va a entender el Señor? ¿Sí ve que hay matemáticas ahí? Simple. 6 y 1, 7, ¿sí o no? El séptimo día es Shabbat para Dios, reposo para Dios. Así que es así de sencillo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos el primer versículo? Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Creo que esto ya lo solucionamos con lo que hemos dicho. No se refiere a la Torá. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos yugos? El Mesías y el yugo de la esclavitud. Pues el yugo del Mesías es fácil, es seguir la Torá. Correcto, sí, es muy bien. No, aquí no se refiere al yugo de la Torá. No se refiere a la Torá. Entonces, esclavitud, ¿a qué se refiere? Yo coloco unas imágenes y pido perdón por la del centro porque aún no sé si debemos... porque la Biblia habla de los... ¿qué? Tehilim, ¿cierto? Entonces, vamos en un proceso de ¿qué? De aprendizaje. De aprendizaje. Entonces, pero si hay cosas de tradición que sí se somete o somete al hombre a la esclavitud. Entonces, de eso es lo que está proponiendo Pablo a las personas, de no ser esclavos o sujetos a esclavitud por cosas, de ordenanzas de hombres. Así debe ser Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todas esas tradiciones. Y hace 15 días dijimos, y estoy fascinado en repetir esto. Todo el mundo dice las tradiciones son de los judíos, pero todo el mundo tiene tradiciones. ¿Será que el católico tiene tradiciones? Sí, tiene tradiciones. Muchas. Sí. Sus vestidos, sus hostias, su copa, la manera del servicio, la homilía, son tradiciones. El rosario, la Virgen. ¿Será que el cristianismo tiene? Con todo respeto lo digo, porque hablábamos esta tarde sobre eso, ¿no, Víctor? No podemos señalar al cristiano o al católico porque de allá hemos salido. De allá hemos salido. Y a veces nos reímos porque dicen, mira ese todavía comiendo cerdo. Y nos olvidamos que nuestras bocas no podían ni hablar del jamón, ¿cierto? O de pronto no se comían el cerdo como tal, pero el jamón, la salchicha ranchera con huevito, el tamal que decíamos anoche. No sé si el queso de cabeza es de cerdo, sí. El queso cabeza es de cerdo, sí. Yo comía queso de cabeza, sí. Con pan francés y colombiano. No. Ok, ¿se dan cuenta? Y hoy en día nos creemos los que cogemos este talí y volamos. El talí no es para volar, no son las alas del creyente, no. El talí es para acordarnos que tenemos unos mandamientos, ¿cierto?, en los cuales debemos obedecer. Pero también debemos recordar que no debemos señalar al extranjero, porque extranjeros fuimos. Sí, allá en el catolicismo, allá en el cristianismo, allá en cuántas denominaciones. Debemos ser sabios y prudentes. Y con esto también animo a todos los pastores que son ligeros a hablar en relación a esto. Ok, dice,
firmes en la libertad. La ley nos hace libres del pecado. Esa es la firmeza que debemos tener en el versículo 1. Estad pues firmes, sí, en la libertad del Mesías. Pero la libertad del Mesías es pararse sobre el mandamiento de Dios. ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Se ha entendido? Esto es lo suave. Vamos a empezar con lo grueso. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Mesías. 4. Del Mesías os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis oído. No podemos leer esto descontextualizado, ¿no? Pero miremos el versículo 2. Fíjese que en el versículo 4 da mucha luz. He aquí yo, Shaul, ¿cierto? Os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Mesías o Mashiach. Entonces aquí también nos han enseñado que, ¿se da cuenta? Se lo dije. No a la circuncisión. De entrada hay un conflicto en mi mente. Si el versículo anterior lo he explicado, ¿cierto? Con la misma Biblia, refiriendo o más bien mostrando que la ley no produce esclavitud, sino más bien libertad. Entonces el versículo 1 y el versículo 2 entrarían en conflicto si sigo la interpretación general. Entonces debe haber otra. Vamos a mirar. Ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Que me quieren cortar qué? Realmente está la reacción más masculina o machista por la cual se dice no a la circuncisión, porque le tocan al caballero ahí, y los caballeros tienen una fijación con ahí, ¿sí? Pero cuando uno escudriña la escritura, determina de que es algo importante y fundamental en la misma escritura, ¿sí? Entonces, ¿quién explica este pasaje? A ver. Hechos 15. ¿La circuncisión es para la salvación? No. Ese mismo contexto que pasa en... Ok, fíjese que el versículo está hablando de eso. Dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Mesías. ¿Cuál es el provecho que tengo que sacar del Mesías? Su salvación. Yeshua es salvación. Luego la salvación se recibe por la muerte de Yeshua y que yo crea en él y le siga. Ojo que no es solo yo creo, listo. ¿Usted cree que existió? Sí, eso es un conocimiento secular normal, pero debo creer y hacer lo que él dice, seguirle a él, y seguirle a él es tener en cuenta sus mandamientos, ¿cierto? Entonces aquí este versículo 2 puntualiza: quien se circuncida para salvación, por nada tiene al Mesías. ¿Ya? Yo no puedo ir a circuncidarme y ya soy salvo. No se tiene o no cabe en la mente de Pablo ni de nosotros acá que la circuncisión salva, porque quien salva es el Mesías. Entonces se entiende. He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Mesías. El versículo siguiente, el 3, dice, es puntual y dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley del Señor. ¿Cómo? Sí, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, fíjese que dice que otra vez testifica, otra vez está diciéndolo.
que el hombre que se circuncida, ¿qué? ¿No guarda ley? Ahí no dice eso. Dice, está obligado a guardar la ley. Ah, entonces la fórmula sería ¿cuál? Como yo no voy a guardar la ley, entonces no me circuncido. No, no está diciendo eso. Porque Pablo cree en los mandamientos. Cree profundamente. ¿Saúl está diciendo no guarde la ley? No, no está diciendo eso. Miremos 1 Timoteo. Del 3 al 11. Mire lo que dice Pablo de 1 Timoteo 1 del 3 al 11. 1 del 3 al 11. Mire lo que dice en relación a la palabra. Bueno, habla de muchas cosas, pero en relación a la ley. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Número 1, no enseñen diferente doctrina. No es que Pablo haya sacado una nueva doctrina. Ahora, de entrada les digo, si Pablo va en contra del Mesías y si Pablo va en contra de la Torá, yo prefiero arrancar las páginas que Pablo escribió y seguir la Torá y seguir al Mesías. Porque seguir la Torá es seguir a Jehová. Y seguir al Mesías es seguir a Jehová. Yo y el Padre uno somos. Eso dice Juan, ¿sí o no? Y dice Yeshua de él mismo. Entonces, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Elohim, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todo eso deberíamos analizarlo. 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Ese es el problema. A veces queremos decir más de lo que la misma Biblia dice. Y entonces sacan una nueva propuesta. Hay una propuesta dentro de todo el recorrido de la Escritura. La ley de Dios fue dada a los hombres, ¿cierto? Pero yo me vuelvo sabio cuando genero una nueva propuesta. Porque como hay comezón de oír, todas las personas quieren escuchar cosas nuevas. Entonces cuando algo les suena nuevo, ahí se encantan y se deleitan, queriendo ser doctos de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es ¿qué? Bueno. ¿Quién está escribiendo esto? Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, por mandamiento de Elohim, nuestro Salvador. Es Pablo. Así que ¿cómo es que Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente? Porque es claro que la ley se puede utilizar según el postor, ¿no? Entonces la ley es buena solo si se utiliza adecuadamente, legítimamente, conforme a la interpretación de ella misma. Y este es Pablo, el mismo que escribió Gálatas. Entonces no hay diferencia en ese sentido. Dice el versículo 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? O sea, que usted no está sometido a la ley. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando hay un transgresor, ¿cómo se sabe que es transgresor?
porque hay un decreto, hay una norma, hay una ley, hay un estatuto, hay una resolución, hay un edicto que dice que no se puede. Eso lo hace transgresor. Luego, para nosotros que la cumplimos, no está hecha. Está hecha para evidenciar al transgresor. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Es valiosa? ¿De cuándo acá me dicen que no hay que cumplirla? Si lo único que hace la ley es evidenciar cosas malas y evidenciar cosas buenas también. ¿Se haya sentido lo que estamos diciendo? Ok, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Quiénes son? Los homosexuales, ¿cierto? Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Elohim bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces no hay una diferencia de mensaje. Lo que pasa es que escribí un poco con un lenguaje diferente. Lo que quiere es llamar la atención para decirle: ojo, no es por tus obras, es por fe, pero debemos tener en cuenta los mandamientos. Es lo que Pablo está diciendo, lo que continúa diciendo a través de todos sus escritos. La ley es buena, dice el versículo 8. La ley es buena. Y cuando algo es bueno es porque produce ¿qué? Bienestar en nuestras vidas. En nuestras vidas. Versículo 4. Señora, ¿dónde está? ¿Quién? Respecto ahí al 3, que dice que está obligado a guardar toda la ley, en Romanos 2:25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Eso es. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahí está. Muchas gracias, Pablo, para darle sello final a esto. Muy bien. Dice el versículo 4: del Mesías os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Del Mesías nos ¿qué? Desligaste. Y la palabra desligar tiene que ver con ¿qué? Con esta definición. ¿Qué dice Lina esa definición? Desligarse, griego 2673 griego 691, estar, dejar enteramente, inmóvil, inútil, literalmente o figurativamente, inutilizar, invalidar, libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir. Ok, o sea, nos volvemos inutilizamos, ¿cierto? Invalidamos al Mesías, quitamos al Mesías, acabamos al Mesías, ¿cierto? Cuando decimos del Mesías os desligasteis, ¿sí? ¿Por qué quitamos al Mesías? ¿Por qué nos apartamos del Mesías? Por lo que dice a letra corrida, que dice: los que por la ley, ¿qué? Se justifican. ¿Se dan cuenta el mensaje de Pablo? Los que por la ley se justifican. Yo hago ley para ser justificado. ¿Qué es ser justificado? Ser hallado justo delante de Dios, ¿sí? Y realmente no es así. A mí me justifica el Mesías, ¿cierto? Él es quien lava, limpia, quita mi pecado. Él es quien realmente sustenta mi vida. Eso es el Mesías. Pero si yo hago cosas, obras, para justificarme, para hallarme santo,
para hallarme puro, para hallarme merecedor de la vida eterna, estoy mal. Porque es contrario no solo al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. Que ya lo hemos mirado. ¿Se entiende? Y es que debe ser claro. Dice 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu, ¿qué dice? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces ahí otra vez volvemos a lo mismo. No. ¿Cómo debemos entender estos dos pasajes? A ver. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Sí? Ahí está hablando. Fíjese que viene hablando de los que se justifican, no por las obras. Pero continúa diciendo, no, nosotros realmente por fe es que nos justificamos. Por fe aguardamos la justicia, dice ahí. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y está hablando de eso, de nada más. No de todo el contenido de obligación de hacer cosas. Justificar. Muéstrame tus obras y te mostraré tu fe, ¿cierto? Evidenciaré tu fe. Pero si no tenemos obras, ¿dónde está nuestra fe? Nosotros también tenemos. Dice, porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sobre qué está haciendo eso? Circuncisión para salvación. Y volvemos ahí así a Hechos, ¿sí? A Hechos capítulos 15, pero antes miremos 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19, nos acordamos siempre de Hechos. 1 Corintios capítulo 7, 19. ¿Qué dice el versículo 19? A ver, alguien que me ayude ahí. Entonces, Laura. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos. Entonces, ¿es claro? Y entonces ese versículo, ¿cómo lo abordamos ahí? 19. La circuncisión, ¿qué? Nada es. ¿Eso es verdad? Pero ahí dice. Porque es que, o sea, el contexto que le habla es que, o sea, el uso que le están dando a la circuncisión. Wow. Ok. Porque igual estaría contradiciendo lo que después dice que guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Muy bien. Dice el 19, es claro, y dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión, nada es. O sea, las iguala. Aquí está el circuncidado y aquí está el incircuncidado. Nada es. ¿Nada es para quién? Para la salvación. Para el Mesías que produce salvación. ¿Ya? Así que tú hagas una circuncisión o dejes de hacer una circuncisión para salvación. ¿Están los dos temas? Claro que sí. Están los dos puntos de vista. Los dos puntos de vista están. Hay quienes dicen que debemos circuncidarnos para ser salvos. Hechos 15. Vamos a Hechos 15. Repasamos Hechos 15. 15:1. Entonces todo el mundo dice, sí, que es que el apóstol Pablo dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Voilà. Ahí está. Sí existen unos que dicen que si no se circuncidan,
no serán salvos. Ahí existen unos que dicen que no nos debemos circuncidar porque somos salvos. Claro, el contexto general nuestro dice que no debemos ya circuncidarnos, ¿cierto? Porque en el Mesías ya fue todo eso. Entonces, como somos salvos, ya no necesitamos de la ley. ¿Se dan cuenta los dos extremos? Pero en el capítulo 15 de Hechos, ¿se está hablando de eso? No, se está hablando de los nuevos convertidos. Se dice, ¿y Pablo predicó eso? Sí, lo dijeron. No solo lo dicen ahora, sino lo dijeron en esa época. ¿Quieren verlo? Capítulo 21 de Hechos. Lo mirábamos esta tarde, ¿no? Capítulo 21 de Hechos. Vamos a leer del 17 hasta el 24. Hechos 21. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, dice, arresto de Pablo en el templo. Es el título que ha sugerido Reina Valera. Yo leo Reina Valera 60. Soy valerista 60. ¿Qué culpa? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Quiénes eran? Judíos, ¿no? Eran judíos. Versículo 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ¿ya ves, hermano? ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Fíjense que él habló de enseñarle a los gentiles y ellos responden de la conversión de los judíos, que son cuidadosos de la ley. ¿Se dan cuenta? Porque ellos toman y piensan, como nosotros también, que se está hablando es a Israel y se entiende el concepto de la casa de Israel, ¿sí? Pero continuemos leyendo. Dice, todos son celosos por la ley. Está en el reporte. 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti. ¿Quién es a ti? En cuanto a Pablo. ¿Qué se les informó? Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Si se da cuenta que como ahora dicen de Pablo, antes también decían. Los ancianos le están diciendo a Pablo, oiga Pablo, se está diciendo que usted está ordenando y enseñando que nada que ver con Moisés. ¿Qué es hablar con Moisés? ¿Qué es tener que ver con Moshe? La ley, Torah, ¿cierto? Y en relación a la circuncisión, que no circuncide a sus hijos. ¿Qué es lo que nos dicen hoy? Pablo dijo, eso mismo lo estaban diciendo allá. Oído, continuemos el pasaje, versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Fíjese que la obligación de cumplir votos, Pablo ya había muerto y resucitado Yeshua. Y habían 4 hombres que estaban prestos a cumplir votos. Creyentes, ¿cierto? Eso se evidencia en el Antiguo Testamento. Ok, dice voto de Nazareo, ¿no? Voto. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos. Oído, purifícate con ellos. Hemos hablado de los ritos de purificación. Estoy leyendo un Nuevo Testamento. Algunos podrían decir, ay, pero es que había templos. Sí, claro, había templo, pero es Nuevo Testamento, ¿listo? Y Pablo está haciendo lo que debería hacer. Y las purificaciones no tienen que ver
en muchas ocasiones con el templo. Tiene que ver con mi situación de ser inmundo, ¿sí o no? Entonces, tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren, o sea, los peluquen, se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, haga eso, ¿cierto? Empiecen los ritos, los votos, y ellos se darán cuenta que era mentira, que tú no ordenas eso. ¿Sí o no? ¿Es la relación? ¿Se entiende? ¿Sí dice ahí o no? ¿Me lo estoy inventando? ¿Sí están leyendo conmigo? Así dice. Y dice, sino que tú también andas ordenadamente. Ni siquiera no, es la cumplo por si las moscas, no. Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo guardó la ley. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, no, ¿qué le pasa? Si ya mi Mesías ya hizo eso, olvídese, yo ya no me rasuro. ¿Por qué se rasuraban? ¿Para qué se rasuraban? Porque el voto de Nazareo era ese, ¿no? Tenía que rasurarse y de ahí en adelante no cortar el cabello. No cortar el cabello ni tomar vino. Por eso Yeshua no era nazareo. ¿Por qué? Porque Yeshua hizo vino, tomó vino. También el nazareo, buen apunte, Javier, discípulo amado. Sí. ¿Cuál? Por eso es que no era nazareo, sino era, o sea, esa es la confusión de la traducción. Es correcto, listo. De Nazaret. Ok, entonces, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Cómo les quedó? Velo. Ahí, sencillo. Con eso podríamos decir Gálatas tiene otra manera de leerse. ¿No es eso lo que nos han enseñado en muchos lugares? Pero mire lo que la misma Biblia enseña de ello. Podríamos cerrar aquí Gálatas y decir hasta luego. Porque Pablo cumplió la ley. Porque se determinó en Hechos capítulo 21 que Pablo nunca enseñó a que los hombres no circuncidaran a sus hijos. Pero este pasaje es mal interpretado. Claro que sí, como muchos otros pasajes. Pero así es que lo debemos interpretar por la misma Biblia, no con lo que yo quiera. Pues nosotros por el Espíritu, volvamos por nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Listo? Sino el guardar los mandamientos de Elohim, dice puntualmente, ¿cierto? Ahí está la Torah, ahí está la escritura y está lo que debemos realizar. Ahora, esto lo tomo de un comentario Kadosh. Kadosh es una Biblia que ya muchos de nosotros la conocemos, pero miren lo que tiene que decir en relación a las palabras de circuncisión e incircuncisión. A ver, Paola, por favor. Estos versos requieren una cuidadosa explicación. Circunciso o circuncidado, en griego 40-59, es peritema y significa que los que están circuncidados no busquen epispaomar. 1986 era volver al estado de incircuncisos, una práctica adoptada por algunos judíos en el tiempo de Antíoco Epífanes, 275. Para esconder la circuncisión de los opresores paganos, los hombres tomaban un hierro y se estiraban el remanente del prepucio para así cubrir el grano. Ok. Entonces, ¿qué pasaba en el año 168, 167, 69, en el tiempo de los macabeos? Ellos tuvieron guerras, la guerra de los macabeos, ¿cierto? O las guerras, porque fueron varias. Pero una en especial, llegó este líder, Antíoco Epífanes, que
que era tremendo, prohibió muchas cosas, sacrificó cerdos en el altar del Señor, quitó y cambió los tiempos y las adoraciones o los ritos, mejor dicho, todo lo que se hacía en el templo era prohibido. Y evidenciar un judío era casi matarlo, mejor dicho, era situación de matarlo, había persecución terrible. Entonces muchos hombres, en medio de su desarrollo, ¿sí? De querer formar parte de la nueva Grecia, ¿cierto? Porque eran griegos, ¿qué querían hacer? Ingresar a la sociedad. Pero resulta que inclusive eso se veía en las Olimpiadas. Hay un escrito se me va el nombre ahorita, un escritor que todos sabemos cuál es, sí, que dice que en las Olimpiadas se competía totalmente desnudo porque era un culto al cuerpo. Luego, mutilarse parte del cuerpo era una abominación contra el mismo cuerpo. Y muchas personas seducidas, muchos hombres seducidos por las competencias y por los premios, ¿qué hacían? Esto. Cogían el prepucio y se lo alaban para volver al estado natural cubierto, ¿cierto? Entonces eso y por las persecuciones, dice, era volver al estado de incircunciso, una práctica adoptada por algunos judíos en el tiempo de Antíoco Epífanes, ¿cierto? Para esconder la circuncisión de los opresores paganos. Los hombres tomaban un hierro, fíjese, y se estiraban el remanente del prepucio para así cubrir el glande. Eso está en la historia. Es un comentario Kadosh y también lo evidenciamos en el otro lado. Miren este otro comentario Kadosh. A ver, ¿quién va a leer? Cristian. El segundo incircunciso es acto. La segunda palabra. Está bien, pero yo digo que H 103 es uno que no es circunciso, porque lo fue en el pasado, claramente refiriéndose a Flagil, que había desechado la Torah y había echado por la borda la circuncisión. A estos Shaul les dice que no deben buscar circuncisión otra vez porque lo fueron antes de desechar la Torah, lo que nos lleva a lo mismo en los anteriores versos. Si nunca te has hecho la circuncisión, pues observa la Torah y verás que hay que hacer. Es así de sencillo, ¿cierto? Si alguien no se ha hecho la circuncisión, lea la Torah y en la Torah determinará que hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de estos tipos que se volvió incircunciso por él mismo, siendo circunciso, se volvió incircunciso y conoce al Mesías, ¿qué debería hacer? ¿Volverse a cortar? No, ya es circunciso. Quédese como está. Es la explicación que da Kadosh, que puede ser una explicación interesante y buena. Además, nos tomamos la libertad de mirar la palabra epispoamai, ¿cierto? Que es y circuncisión, es tirar sobre, implicación, borrar la marca de la circuncisión mediante la recuperación del prepucio, quedarse circunciso, ¿sí? Es el griego 1986. Para aclarar por qué en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces fíjese cómo hay esas posiciones, ¿se entiende? Este es un concepto histórico científico para darle explicación a este verso. Sin embargo, de entrada yo digo, nosotros decimos, ¿sí?, que el pasaje apunta a los que se hacen circuncisión o se van a hacer circuncisión por los que se hacen o no se hacen para salvación. No está refiriendo a eso, que era lo que explicábamos hace un poco. Primero, miramos Primera de Juan 5. Primera de Juan 5.
capítulo 5 del 1 al 3. ¿Qué dice William? Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. ¿Cómo leemos eso entonces? ¿Juan va en contra de Gálatas? No. Tampoco. Dice regla, mandato, prescripción, es la descripción del mandamiento de la palabra griega que está allí, ¿cierto? Dice, todo aquel que cree en Yeshua, dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hay una relación y una secuencia y una coherencia perfecta, ¿sí? ¿Se entiende el pasaje? Dice el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim. ¿En qué conocemos? Cuando amamos a Elohim. Cuando amamos a Elohim. Ahora, amar a Elohim es fácil, diríamos. ¿Quién de aquí en esta sala? Levante la mano el que no ama a Elohim. ¿Trajeron la piedra? Se supone aquí que aquí en esta sala todos amamos a Elohim, pero eso hay que evidenciarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo evidenciamos? Y guardamos sus mandamientos. Y estoy leyendo Nuevo Testamento. La palabra, vuelvo y digo, es regla, mandato, prescripción, ¿cierto? Algo, un estatuto del Señor. Versículo 3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Y entonces, ¿por qué nos pesan tanto? Más bien el problema no será de corazón. No tiene que ver más bien con nuestro corazón, con la dureza de nuestro corazón. Y que nos fascina ir a las cartas a buscar para poder, pero cuando estudiamos el resto de los escritos, estos versículos no los vemos. Y posiblemente leemos, no, es que guardamos sus mandamientos, e inclusive decimos, amén. Y para el contexto general, guardar los mandamientos es guardar la palabra del Señor. Sí, ¿cuál? Los pedacitos que dicen gracia, el pedacito que dice fe, el pedacito que dice, a ver, ¿qué más? Libre de pecado, las bendiciones, eso, yo eso sí lo hago. Pero estos que son claros y profundos, ¿por qué no los vemos? Versículo 4, no está ahí, pero mire lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo y está en la victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si ve que la fe está acompañada de los mandamientos. Solo leer la escritura, leerla bien. Sí. Ahí está. Son las tablas de la ley. Antes colocaba números romanos, pero alguien me dijo, oiga, pero esos son romanos. Sí, tiene razón. Colocarlas en hebreo, porque la Torá fue dada en hebreo, ¿cierto? Entonces ahí está. Muy bien. Miremos el versículo 7 de la epístola, de la carta de los Gálatas. ¿Qué dice el versículo 7? A ver, pidamos la ayuda del auditorio. Hermana Alba. Nosotros por días 10
¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Eso es. Vosotros corríais bien. Esto nos hace acordar de cómo comienza la carta, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Es la misma secuencia. ¿Dónde leí? Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿cierto? Que son versículos que también deberíamos estar señalando, subrayando. No es que haya otro evangelio, no es que el Mesías colocó un nuevo evangelio, no, es el mismo evangelio. Lo que pasa es que otros pervierten el evangelio de la verdad. Queriendo hacerse doctos, se vuelven necios, ¿sí? Insensatos. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó? Ve, ahí está. Alguien les colocó zancadilla como en el juego de fútbol, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que usted va con el balón y tiene posición de gol. Usted corría bien con el balón. Pero hay alguien interesado en qué? En que usted no haga gol. Siempre va a haber alguien interesado, el otro equipo. Hay dos, en el juego de fútbol hay dos equipos que se enfrentan, ¿cierto? ¿Y será que la defensa le dice, hágale, métalo, yo voy con usted? No. La intención es ¿cuál? Ponerle freno allí. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Se dan cuenta que hay una verdad que debemos obedecer? No obedezcan a nadie de tal manera que desobedezcan la verdad. Esto debería ser una frase que debería acompañarnos por siempre. No obedezcan a nadie de tal manera que desobedezcan la verdad. Ahora, yo podría decirle, usted, piense en un ejemplo que podría reflejar la veracidad de esta frase. ¿Será que la tenemos? Por ejemplo, las situaciones de trabajo nos obligan, ¿cierto?, a que obedezcamos sus verdades y desobedezcamos la verdad. Ese es un ejemplo claro. ¿Qué otro? La familia a veces. Venga, no vaya a chavar. Mire que hoy vamos a celebrar el cumpleaños 100 de su mamá o de la mamá. ¿Qué haría usted? La invita a chavar. Amén. ¿Cierto? Camine, celebramos 100 años, ¿cierto? Ahora, ¿por qué decimos que los cumpleaños no? ¿Por qué yo digo que el celebrar cumpleaños no? Porque celebrar cumpleaños engrandece a la persona. Se hace usted en torno a esa persona y sin quererlo usted puede formar idolatría. Ahora, yo digo no a la celebración de cumpleaños, pero no digo o nunca he dicho, venga, hay que reconocer a la persona. Porque la Biblia, ¿sabe cómo se determinan los años de los patriarcas? Y fueron 175 años y murió. Entonces, si no se tuviera en cuenta los años, pues no sabrían cuántos años tendrían. ¿Sí se da cuenta? Así que sí se le puede dar una bendición. Sí se le puede dar un almuerzo. Sí. Pero no una gran celebración. Y si usted no va, hay para echarse a morir. No. Si usted ve a alguien que no celebra, ¿cierto? Y si no vino a la celebración del cumpleaños, está mal. No, eso ya es idolatría. ¿Por qué no dice lo mismo cuando falta a Shabbat? ¿Por qué no dice lo mismo? Ah, porque es que Dios aguanta todo. Porque Dios es bueno. ¿Sí?
Ahora, fuera de aprovechando inclusive más o sustentando más las únicas referencias bíblicas de los cumpleaños no son buenas. En el Antiguo Testamento, Faraón, el cumpleaños. ¿Qué pasó en el cumpleaños de Faraón? Se le cayó la cabeza a alguien, ¿sí o no? Y ay, qué pena. No, era un cumpleaños, un regalo, una celebración, ¿sí? En el Nuevo Testamento de Juan. No, pues qué chévere. Y era el cumpleaños de una celebración. Ahora, oído, las dos situaciones son celebraciones paganas, porque Faraón era pagano y Herodes pagano. Pues sí, claro, pero era pagano. O sea, no es por conocer la ley, es por hacerla. ¿Se dan cuenta? Entonces esas dos referencias me deben decir a mí mucho. Es más, yo podría decir que hay una tercera, no literal. Puedo correr el riesgo de equivocarme, perdónenme, y si estudian, me corrigen. Ustedes saben que ustedes pueden corregirme. Yo no soy el chacho, pues, que nada. Dios me ha colocado porque Él quiso liderar este grupo. No porque sea más o menos, ¿cierto? Sino porque Él quiso. Ahí sin nada que hacer. Y veo otra con los hijos de Job. ¿Sí? Cuando dice que en su día hacían ¿qué? Cada uno en su día hacían parrandas. Y él ofrecía sacrificio al Señor por las parrandas, ¿no? Para que Dios guardara esas. Así que también habla y habla mal. Porque lo que hacían era tirar la casa por la ventana, todos los hijos, ellos y ellas. ¿Sí lo hemos leído? Tarea. Entonces, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Nos es más fácil, cierto, cumplir fiestas paganas o cosas del contexto pagano que cosas bíblicas o que mandamientos bíblicos? ¿A cuántos se les quitó el corazón, se les quebró el corazón por no celebrar Navidad? ¿A cuántos no se les quedó el corazón por Semana Santa? ¿Pero cómo Semana Santa? Si el viernes no hay que comer pescado, no hay que comer carne, no. Pescado sí, no. Pescado sí, carne no. Hay que comer carne. Muy bien. ¿Qué dice ahí, Javier? Probablemente estaban siguiendo la vida como la sigue la mayoría de creyentes. Eso es. ¿Cómo la siguen la vida los creyentes en su general? De taquito. Una vida simple. Una vida, me levanto, me voy, me arreglo para el culto, ¿cierto? Si podemos decir culto. Voy, escucho al de barba, se acaba, me tomo el café, me despido el de la barba y en 8 días nos vemos. En 8 días nos vemos. Y así se pasa la vida el resto de muchas personas. Es un ejemplo, no quiero decir que sean ustedes. No, yo sé que no pasa acá. Aquí todos somos muy consagrados, somos muy espirituales, del Mesías, todos. Nunca levantamos nuestro dedo para señalar a alguien, nunca decimos mentiras, no nos metemos en chismes, nos importan más las cosas de Dios y el cumplimiento de la ordenanza, ¿sí? Ahí está. Continuemos entonces, miremos 8 y 9. 8 y 9. ¿Qué dice el versículo 8 y 9, Vanessa? Dice,
Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es. Persuasión. Capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga ciertas cosas. Yo persuado a alguien cuando hago que esa persona crea lo que yo quiero que crea. ¿Saben qué es eso? Argumentar. Eso es argumentar. Ese es el todo de la argumentación. Ahora, por medio de la argumentación es que usted y yo nos convencemos. ¿Qué es lo difícil o qué es lo complicado o lo que no debe hacer uno? Cuando escucha uno argumentar a otra persona, usted debe decir, ¡ah! ¡Qué bien! ¿Sí? No. Usted debe escucharlo detenidamente, porque debemos escucharlo detenidamente, ¿cierto? Pero ir a validar lo que esa persona ha dicho. Es más, hoy yo he argumentado, ¿sí o no? ¿He argumentado bien o he argumentado mal? Les acabo de decir, no, digan, tienen que ir a consultar y a mirar, ¿cierto? ¿Ya? Pero hasta el momento los llevo convencidos, ¿o no? Porque hasta ahora alguien no me ha dicho, oiga, no, pastor, eso no es así. Pero ahora lo que yo quiero es que validen lo que yo estoy diciendo, porque ahí es donde se sustenta el conocimiento. Entonces, esta persuasión no procede de aquel que os ha llamado. ¿Cuál? En el camino, el que los estorbó, ¿cierto? No, no es de la misma línea. No es de la misma línea. Entonces, ahí está. Sutilmente, con argumentos, la gente se convence. Pero la gente se convence, toda aquella gente que no evidencia, que no mira, que no estudia, que no... Por eso yo les digo, sí, pueden mirar, pero si tienen la condición y la capacidad de entender lo que otros dicen, otros maestros, ¿sí? El problema es que nosotros a veces nos creemos suficientemente intelectuales para tratar de descifrar todo el contenido de las enseñanzas de todo el mundo. No. Muchos han venido y me han dicho, mire que este dijo esto y esto y esto. ¿Y yo qué he dicho? Amén, gloria a Dios. Cuando tengo que decir amén, gloria a Dios, he dicho amén, gloria a Dios. Pero en la mayoría de las ocasiones, ¿qué hago? Si sé, respondo, digo, mire, ¿y qué dice esto? Ojo con esto, mire esto y esto y esto. Y si no, digo, espéreme, miro. Espéreme, miro. Y voy y miro y determino que el mensaje sí, muy bonito, muy argumentado, muy fluido, muy interesante, pero a ver, me lleva a otras cosas. Tenemos un problema latente nosotros los mesiánicos. ¿Cuál? Seguir y caer en el judaísmo tradicional, en el concepto de ritos, en el concepto de desarrollo talmúdico y de enseñanzas de judíos. Y nos fascina. Y yo por ahí el grupo a veces veo que se participan y cuando tengo que decir algo lo he dicho, ¿sí o no? Pero entonces nos fascina escuchar. La pregunta es, ¿estamos preparados? Ojo, ojo, porque aquí han pasado personas, aquí mismo, en esta congregación, que se han querido ir más para un lado o para el otro, ¿no? Porque para los dos lados se han ido. Entonces, yo conocí al Evangelio por el Mesías. ¿Por qué determinar sin el Mesías? ¿Me hago entender? Porque el peligro es ese realmente, del mesianismo. Que se van y se meten más en Torah, continuamente Torah, o más bien interpretan
la Torá por las tradiciones de los hombres. Y terminan diciendo, no, era un buen hombre, era un buen hombre. Entonces ahí es, el oído siempre está dispuesto y atento, ¿no? Pero debemos meditar. Versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, ese es un principio que ya hoy conocemos, ¿cierto? Porque todos o la mayoría hemos hecho pan. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de que ese poco de levadura, algunos echan, yo le echo 25 gramos de levadura a una libra, ¿cierto? Pero por ejemplo, Cristian le echa 7 o 14, 7, 9 gramos. Y a veces el pan de Cristian es más grande. ¿Sí se da cuenta? Entonces, esos poquitos gramos leudan toda la masa. Aquí está. Aquí está. Pan de Cristian. Era un corazón. Pan de Cristian. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Y la masa es pequeña, pero vea el pan que presenta. Entonces, ojo con lo que estamos estudiando y con lo que estamos mirando. Gálatas, versículos 10 al 15. Gálatas, versículos 10 al 15. A ver, entonces, van a leer desde mi hermana Esperanza, Samara, Alison, mi papá y Erika. Bueno, de allá para acá hasta donde... Sí. Ah, pero me salté a Braulio. Pero Braulio ya leyó, así que no importa. Cada uno un versículo desde el 10 al 15. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevar la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, sean presos por la justicia, porque padezco persecución todavía. En tal caso, sean quitados los pies de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 15. ¿No le toca a la hermana? No, le toca a la hermana Magda. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso es. Muy bien. Mas al que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea, ¿cierto? Dice el versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Perturba, sí. Quien quiera que sea. Desde luego, todas las tendencias, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué la palabra nos dice que no nos hagamos maestros unos a los otros? Porque el maestro tiene facultad de enseñar. Y como tiene facultad de enseñar, ¿enseña bien o enseña mal? Entonces debemos tener cuidado, los que enseñamos, de hacerlo bien. De lo contrario, quien quiera que sea, llevará sentencia. Señor. Padre, uno de los versículos de Marcos, que dice Marcos 9:42, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, haciendo referencia a todos los estudiantes, sí, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Aquí hace referencia pues de que obviamente la iglesia dice que haga tropezar porque estudiante. Mire cómo dice: atarse a una piedra de molino y tirarse.
antes de estar en la presencia del Señor con una situación como esa. Así que si enseñamos o queremos enseñar, procuremos hacerlo genuinamente, apegados a la palabra del Señor. De lo contrario, inviten. De lo contrario, inviten, ¿cierto? O estudien más. Esa es la situación. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Fíjense que es una pregunta. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, ¿cierto? ¿El qué está diciendo? Él obedece el Torah porque él predica todo eso de la circuncisión. Es claro. Que lo están persiguiendo. El versículo 11 lo está diciendo. Y lo hemos leído hoy y varios días, en varias oportunidades. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿está diciendo que predica en contra de la circuncisión? No. Está diciendo que predica la circuncisión, pero adecuadamente, como debe ser. ¿Cómo se debe hacer la circuncisión? Número 1, por obediencia, ¿cierto? Número 2, porque obviamente es cumplir el mandamiento, pero porque es señal de un pacto. Y es señal de un pacto que todo varón debe tener. ¿Sí? Todo varón debe tener. Porque el querer acercarse al linaje de Abraham implica acercarse a la circuncisión y practicarla. De lo contrario, no es hijo del pacto, o no se evidencia el pacto en él. Pero no se debe hacer por mérito para salvación, aunque haciéndola lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es obediente a Torah. Sí, es así de sencillo. Es así de sencillo. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? No es contradicción, simplemente es un desarrollo de la idea que está ejecutando, ¿cierto? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, la excusa de la cruz, ¿sí? No es una talanquera, es llegar a la cruz para salvación. El versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, ojalá, bueno, sí, me pasó muy bien, me faltó el 12. ¿Qué dice el 12? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Claro, sí. Pero en relación a ¿cierto? A la situación como ellos lo predican, ojalá se mutilasen ellos, ¿sí? Para que les duela, en el sentido de debe ser. Ahora sí, el versículo 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿En dónde radica entonces nuestra libertad? ¿Qué es lo que nos hace libres? ¿Por qué podemos decir somos libres? ¿Por la no observancia de Torah? No, todo lo contrario, por la obediencia a la Torah, o al Tanaj, digamos, a la Biblia, a toda la Biblia. Ahora, desde antes yo siempre he creído y siempre había dicho, la Biblia no se contradice en ningún lugar, y hoy estamos evidenciando eso. Lo que pasa es que ha sido mal leída y mal enseñada lo que respondiente al Nuevo Testamento. Entonces es puntual y es evidente. Sobre esto, en esta situación muchas personas recaen, apelando a la libertad supuesta que tienen. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, por ejemplo, groserías. Hay personas que hablan con groserías, cuando la Biblia me dice que
no debo hacerlo, ¿cierto? No debo maldecir. Y maldecir es decir mal. Dar mal. Hay otras personas que entonces van y predican en las discotecas bailando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el amor al evangelio y yo tengo esa libertad. Cuando la Biblia dice que debo salir de todos esos lugares, pero se hace. Hay jovencitas o jovencitos que se casan con inconversos diciendo, no, yo los voy a evangelizar. ¿Quién sabe quién evangeliza a quién? La mayoría de las veces, estadísticamente hablando, ¿qué creen que pasa? El chico o la chica creyente terminan casándose por lo católico. Por decir algo. ¿Sí me hago entender? Sí. No, es que no, es que Dios no, no, esa libertad no es. La libertad que conseguimos es en la Escritura. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto también nos lo han enseñado mal, ¿cierto? Porque ¿sí ve? Toda la ley se resume en esto: ama a tu prójimo. Ahora podemos mirar qué significa amar al prójimo. Y les tengo una chiva interesante. Esto que dijo, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo encontramos en Levítico 19:18. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo les parece? Así que Pablo está citando el Antiguo Testamento, una porción de la ley, para decir en qué se resume toda la ley. No puede ser de otra manera, sino que la misma ley tiene que resumirse en el principio de la ley, y es amar a su prójimo, ¿sí o no? ¿Será a los del pueblo? A todos. Pero dice que acá los hijos de tu pueblo. Sí. Entonces mi hermana está diciendo que, ¿cómo es que se llama? Su nieto. Alejandro, fuera. Porque hasta donde tengo entendido, hasta ahora viene. ¿Usted lo ama? Y entonces tengo un problema aquí en la ley. Tengo un problema profundo. Ojo, porque nuestro anhelo es que todo el mundo conozca lo que nosotros conocemos, y eso hace que sea nuestro pueblo. Vuelve a leer. ¿Quién leyó? ¿Quién fue el que leyó? ¿Víctor? Vuelve a leer. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jacob. Primeramente, ¿no? ¿Cierto? Y queremos y tenemos esa expectativa que los extranjeros también formen parte de nuestro pueblo. Pero yo no puedo pretender, no es que el mandamiento es solo amar a los... Entonces, eso sabe que, ese pensamiento sabe que produce, que yo no testifique. Ese es judío. Pensamiento judío. No, también cristiano, porque el cristiano no quiere tener nada que ver con las cosas judías. Y también católico, porque los católicos ni con los cristianos, bueno, ni con los judíos, pero también musulmán, porque el musulmán con nadie tampoco, ¿sí? Pero también podríamos estar hablando de todas las religiones. ¿Sí ve que el problema no es sino del hombre? Entonces debemos tener cuidado en ese momento o en esa situación. Levítico 19:18, ahí ya lo teníamos, ¿cierto? Ahí ya lo teníamos. Dejemos hasta ahí. Vamos a mirar el 15. El 15. ¿Qué dice el 15? Pero si os mordéis y si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también
no os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que llega tanta la situación que se empiezan a devorar entre ellos mismos, porque esto es lo que hacen. Y es lo que generalmente nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Mire, ese que es que mesiánico, y mire cómo se corta la barba. Mire que ese se afeita totalmente. Mire que ese no tiene tzitzis. Eso es morderse los unos a los otros. Porque para señalar sí estamos prestos, pero para nosotros ubicarnos en algún momento del espacio donde estuvieron ellos, ahí sí no tenemos memoria. Porque en algún momento nosotros estuvimos allá. ¿Sí? Y por la voluntad de Dios, y en algunos casos por algunos que compartieron, hoy conocemos estas verdades. Pero casi la mayoría el Señor mismo nos ha llamado, ¿cierto? Y nos ha mostrado verdades. Entonces debemos tener muy presente eso. Claro, lo que hemos mirado hoy de Gálatas capítulo 5, ¿lo pueden reproducir a otros? Porque es la intención, ¿no? Por eso vi a muchos anotando, tomando apuntes. Muy bien, vamos a dejar entonces hasta ahí. Ayúdenme a recordar, versículo 15. Y entonces digamos todos amén. Digamos todos amén. Puestos en pie. Perdón. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Gracias por esta tu palabra, Señor, porque hoy validamos aún más, Señor, que no hay confusión ni un mensaje diferente en ella. Ayúdanos a consolidar, Padre celestial, lo que tú nos das, llevarlo y tenerlo fresco, bendito Dios, con anotaciones, Padre y poderoso celestial, al pie de página de nuestras Biblias, que nos permitan, bendito Dios, recordar estas verdades, Señor, que Pablo, el apóstol, bendito Dios, ha querido manifestar y enseñar. Te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que guarde nuestra mente y nuestro corazón en relación a las cosas que escuchamos, Señor, diferentes a tu palabra. Gracias porque tenemos un Dios fiel al cual acudir, porque tú eres hallado fiel, Padre bendito Dios, mientras que nosotros infieles delante de ti, y te pedimos perdón por eso. Libra, bendito, de nuestras vidas de toda situación, Padre celestial, en la cual hemos caído. Envía a tus ángeles, Señor, en relación a nosotros. Colocamos este lugar delante de ti, Señor, para que tú seas cuidándolo, bendito Dios, para que tú seas limpiándolo, Padre y poderoso celestial, para que envíes a las personas, bendito Dios, que tú crees necesario y conveniente, Señor, que estén acá. Danos un espíritu de amor para con los demás, bendito Dios de la gloria. Danos tal vidín de tu escritura, Señor. Te lo pedimos, Señor, avergonzados en esta tarde delante de ti. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te alabo y te glorifico, Dios. Amén. Muy bien. Vamos a decirle a Cristian que pase por aquí adelante. Vamos a darle gracias al Señor. La ofrenda la trajo Cristian, ya lo evidencié, ¿cierto? Vamos a orarle a Dios, a nuestro Dios, por lo que permite que hagamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamor shilchen min haaretz. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque nos permites, Dios de la gloria, participar de esta tu ofrenda. Comamos.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri harafem. Bendito tú, Padre, Rey del universo, Señor, porque permite, Señor, produces el fruto de la vid. Bendito Dios de la gloria. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por el permiso que nos das de participar de esto. Amén. Amén. Escucha. Repitamos todos Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Decimos: Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yevarejeja Adonai beyismareja, Yaer Adonai panak eleja bijuneja, Yashan Adonai panak eleja, Viyashen leja shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Padre y poderoso celestial, te agradecemos, Señor, por este Shabbat, bendito Dios. Porque cerramos Shabbat, bendito Dios, con tu bendición, Padre Celestial. Porque nos has llamado, bendito Dios, al cumplimiento de este precioso precepto, Rey de la Gloria. Ahora colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que seas llenándolas de bendición en esta nueva semana que comienza. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.